Bien, vamos a entrevistar ahora al doctor Carlos Julio Emanuel, consultor económico y financiero. Luego entrevistaremos a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta electa, sobre los últimos días de la campaña. Vamos con el doctor Emanuel. Va a ver si confirmamos si estamos bien de audio y de video. En un momentito, por favor, dividimos la pantalla, 9:14. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, Jimmy, lo escucho muy bien. Perfecto, bueno, parece que tiene buena señal, pues está bien estable. Muy bien, vamos a iniciar la entrevista con un tema que es de gran importancia, Carlos Julio. Esto es la ley de defensa, la llamada ley de defensa de la dolarización. Como toda ley tiene pros y tiene contras. Nos gustaría su análisis, Carlos Julio. ¿Cuáles son las cosas buenas de ese proyecto? Y seguramente habrá algo que corregir según su criterio. Bueno, yo creo que lo fundamental, Jimmy, es que el Banco Central no se convierta en una caja chica del gobierno como ha sido anteriormente. Ese debe ser el punto fundamental. Y eso está determinado ya en la Constitución de la República, en el artículo 302, que dice que el gobierno, cuando hay un excedente de liquidez en el Banco Central, en la Reserva Monetaria, puede orientar los recursos hacia el desarrollo económico. Eso es un tema constitucional, pero ¿qué ocurre? El Banco Central en la actualidad no tiene ningún excedente, más bien tiene un déficit porque frente al total de obligaciones de 12.000 millones de dólares, sus activos son escasamente 6.000. O sea, hay una relación de 2-1 en contra, no hay excedente. Por lo tanto, la Constitución prohíbe que no habiendo excedentes se puedan tomar recursos de allí para cualquier propósito. La ley debería ratificar lo que dice esa norma constitucional. Ahora, por el otro lado que tú preguntas, Jimmy, a mí me parece demasiado pomposo titular una ley de defensa de la dolarización, como si la dolarización necesitaría que la defiendan. En 21 años ha funcionado muy bien y no ha habido ninguna ley para defenderla. Definitivamente me parece una forma que tiene este gobierno de dorar la píldora un poco, de decir si no se aprueba esta ley, entonces definitivamente no estamos defendiendo la dolarización. Eso no me parece correcto. La dolarización se defiende por sí sola. ¿Qué más hay en ese proyecto? Que a mí en lo particular no me gusta, que se crean dos directorios, uno del Banco Central y uno para la Junta de Regulación y Control, o sea, una especie de junta técnica, cuando antes, tú recordarás, había una sola junta monetaria que se encargaba de los temas administrativos del Banco Central y de los temas técnicos de la política monetaria, que hoy no existe porque no tenemos moneda. Entonces me parece a mí que con un directorio bastaría, pero siempre hay el deseo en la burocracia de crear nuevas entidades, nuevos directorios para poder coparlos. Y eso es lo que lleva alguna duda en algunos sectores de cuidado. Esos directorios los van a copar quienes tienen intereses creados. Para eso está pues el presidente de la República, que designa a las personas, y la Asamblea Nacional, que tendrá que aprobar o rechazar los nombramientos. Justamente, Carlos Julio, ese era un punto que está en debate, ¿no? Que supuestamente el directorio del Banco Central sería integrado por personas que, aunque la ley dice que no tengan vinculación, necesariamente en algún momento de su vida tienen que haberlos tenido, porque probablemente pues no es un acierto pues, poner un arquitecto en temas de banca que no sabe, pues, o posiblemente no sabe de banca. ¿Cómo hacer para evitar eso que estás manifestando, Carlos Julio? Que no pongan al ratón a cuidar el queso. Esto me lleva al siguiente comentario, ¿no? También tenemos un CNE que está compuesto de 4 ingenieros y un sociólogo. Entonces, cuidado, cometemos el mismo error, donde tiene que haber gente que conozca de finanzas, que conozca de los temas técnicos de lo que es la administración del Banco Central. Es difícil, como tú dices, encontrar personas que nunca antes transitaron pues, por el sistema financiero. Es más, no sería ni conveniente eso, porque imagínate solamente llenar estos directorios con personas que saltan de la universidad los directorios para tomar decisiones de política económica importantes. Yo creo que sería también un despropósito. Lo importante es que la gente
sea escogida y calificada y confirmada por la Asamblea, sea gente con experiencia y gente proba que no tenga problemas y que definitivamente pues vaya a velar por los intereses del sector público y no los del sector privado. Eso ocurre también en Estados Unidos, Jimmy. Todos los miembros de la Reserva Federal son nominados por el presidente de los Estados Unidos, pero son confirmados y ratificados por el Congreso de los Estados Unidos, que es el filtro político. Entonces, eso es lo que es la democracia, así debe funcionar. Pero pedir a alguien que sea, pues, virginal en sus relaciones financieras anteriores, yo creo que eso no es posible. Otro punto polémico ha sido, la verdad es que yo, revisando un poco la ley, recién lo vi hace 3 o 4 días, es esto, y corrígeme, Carlos Julio, si estoy equivocado, que si el banco X ha situado créditos por, qué sé yo, 70 millones de dólares, automáticamente tiene que haber una especie de fondo de contingencia. Es decir, tiene que haber esos 70 millones de respaldo en la Reserva Monetaria. Es verdad que todos los créditos de la banca, 1.000 millones de dólares, deben estar respaldados por la Reserva Monetaria. Todas las operaciones de la banca, los créditos, ¿no? No, de ninguna manera. Lo único que establece es que el encaje bancario, que es una fracción del total de los depósitos que los ciudadanos tienen en la banca, digamos un 5%, esté depositado en el Banco Central. Esa es la reserva de depósitos o el encaje, no más de eso. Lo que ocurre es que cuando tú tienes una situación, Jimmy, en la que las obligaciones del Banco Central, o sea, los depósitos efectuados en el Banco Central por la banca, por concepto del encaje, por el Seguro Social, por el gobierno central, por los gobiernos municipales, etcétera, suban 12.000 millones de dólares y tú solamente tienes 6.000 en efectivo, entonces algo está faltando. ¿A quién le corresponde qué cosa? Los dólares no tienen pues una marca escrita que diga este dólar que está en la reserva le pertenece al Seguro Social, es solo una masa que hay allí y hay un faltante. Entonces, así como hay un faltante global, hay un faltante pues para cada una de las de los depositantes en el Banco Central. A eso se refiere, pero de ninguna manera pues podría la Reserva Monetaria respaldar la totalidad de los créditos que otorga el sistema financiero. Mira, solamente en depósitos en la banca hay en exceso de 25.000 o 26.000 millones de dólares, muchos de los cuales están prestados a diversas actividades productivas, y la Reserva Monetaria actualmente es del orden de 5.000 millones en términos efectivos. Entonces, no, ahí hay un error de presentación. Sí debe haber un respaldo de cada dólar que se deposita en el Banco Central. Es como cuando tú depositas $1.000 en el Banco X privado y quieres ganar intereses con ello, tú estás suponiendo que el banco tiene el respaldo para esos $1.000 que tú le has depositado. Igualmente, con respecto al Banco Central, todos los que han depositado en el Banco Central en el orden de 12.000 millones de dólares están confiados, aunque ahora saben que eso no es tal, de que esos 12.000 millones de dólares están allí en efectivo en el Banco Central y no están. No hay excedente de liquidez, hay un déficit. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén. Doctor, hasta donde tengo entendido, la aprobación de esta normativa es una de las ataduras que hay con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Si no se aprueba esta normativa, no vendría un nuevo crédito. Bueno, sí, pero yo digo... No, perdón, no un nuevo crédito, sino un nuevo desembolso, ya del por sí, el segundo acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario. Bueno, esa es también una forma que tiene el gobierno de presionar, porque así como dice que si no se aprueba la ley, cuidado, no defendemos la dolarización, lo cual es falso. Ahora dicen que si no se aprueba la ley no vienen 300 o 400 millones de dólares de un tramo de lo del Fondo Monetario. Pero la que hay que hacer es porque el gobierno, que se comprometió a pasar una ley de esta naturaleza, se ha demorado tanto para presentarla, y la presenta justamente cuando no tiene ningún poder político. Pues entonces el presidente de la República
que ni siquiera sabía si es que existía o no un plan de vacunación, menos saber pues de temas del Fondo Monetario Internacional y de las obligaciones a las que su gobierno se ha comprometido a través de sus funcionarios. Entonces, presentarla cuando faltan, bueno, menos de 2 meses ya para el cambio de gobierno, me parece también una mala acción desde el punto de vista político. Y eso es lo que estamos viendo en la Asamblea, que este proyecto ha sido calificado en 2 ocasiones anteriormente por todo lo del CAL. Ahora se lo ha calificado y se lo quiere pasar. Yo no sé lo que vaya a ocurrir, honestamente, porque... ¿Usted cree que alcanzarán los 70 votos? No tengo la menor idea, Omar. Yo complicado lo veo. Complicado lo veo. Ahora, ¿se necesitan 70 votos negativos o 70 votos positivos? Ojo, porque si no pasa por el Ministerio de la Ley también. Bueno, pero también podría simplemente devolverse el proyecto íntegramente, ¿no? Está señalando, en cuyo caso, pues el tema no seguiría la ruta que el gobierno quiere. Ahora va a ser difícil conseguir una mayoría a favor porque como que ya no hay hospitales que repartir, ¿no? Que antes era la forma de lograr mayorías. Ahora es pelo a pelo, ¿no? Y la gente también está pensando en términos políticos, ¿no? Porque el candidato, en este caso el señor Arauz, no quiere que se apruebe la ley, y el otro candidato, el señor Lazo, estaría más hacia la aprobación de la ley. Claro. Entonces, vamos a ver el forcejeo que finalmente se da. Claro. Oye, doctor, permítame una última consulta de mi parte, doctor. Miren, usted sabe que en estos momentos estamos en plena nueva ola de la pandemia, ¿no es verdad? Hay estas medidas de restricción. Ha pasado un año y sentimos que estamos estancados, ¿no es verdad? Que seguimos en el mismo pozo, que seguimos en el mismo fango. Con el mismo pozo. Exacto. Por si acaso no con el ministro, porque era otro ministro de Economía. Y justamente por ahí voy a hacer la pregunta. Con la sinceridad del caso, doctor, ¿usted cree que fue una equivocación por parte del exministro Martínez durante el pico de la pandemia haber prepagado deuda mientras aquí en esta ciudad de Guayaquil caían muertos en las veredas? Totalmente, Omar, y lo dijimos desde el Foro de Economía y Finanzas. Fue un total despropósito pagar los bonos 20 al 100% cuando en el mercado estaban cotizados al 30%. Fue otro despropósito haber prepagado 2 créditos con Credit Suisse y Goldman Sachs cuando estábamos en medio de la pandemia. Definitivamente errores grasos del ministro de Finanzas por los que debió ser sometido a un juicio político, pero nuevamente pues los manejos políticos en la Asamblea lograron que el señor escape y se vaya, y digo escape porque se escapó del juicio, y se vaya a Washington a cumplir una función nueva en el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando la Constitución prohibía y prohíbe que un funcionario público pueda ir a una función internacional con una institución que haya tenido relaciones crediticias con el gobierno ecuatoriano, como es el caso del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CAF. Pero mire usted que el Procurador General del Estado le dio la salida y determinó que el BID no era una institución que no era un banco, decía. Que el Banco de Desarrollo no es banco. Oiga, doctor. No, es increíble, pero ahí está el señor, está de vicepresidente de países, un cargo para él, donde pues está en un escritorio muy bonito en Washington, totalmente alejado de los problemas que él definitivamente causó, porque déjeme terminar para decirle el tema es que Ecuador necesitaba reestructurar la deuda externa. Nosotros desde el Foro de Economía y Finanzas lo propusimos hace tiempo, pero reestructurar deuda hay que hacerlo bien. No se puede hacer una cosa media, no se puede hacer tampoco algo en función de los tenedores de bonos, que fue lo que se hizo lamentablemente. Entonces, ¿qué terminó siendo esta reestructuración de la deuda? Un ejercicio necesario pero insuficiente. ¿Y por qué digo que es insuficiente? Porque ahora, desde este año 2021 hasta el año 2025, estos próximos 5 años, Ecuador tiene que pagar $40.000 millones
por servicio de la deuda. Este tema no ha sido tratado por los candidatos a la presidencia de la República. ¿Qué hacer con esa bomba que significan 40.000 millones de dólares que no se van a poder pagar porque esta economía ecuatoriana no lo puede pagar porque no crece y sin crecimiento no hay cómo pagar? Entonces, por eso digo que fue una medida necesaria la reestructuración, pero insuficiente, porque nos ha dejado con esta papa caliente para los próximos años. Este mismo año, 2021, hay que buscar alrededor de 8.000 millones de dólares para servir la deuda, cuando falta plata para todo. Y de aquí en adelante, por los próximos 4 años y 5 años va a ser lo mismo. Entonces, uno de los deberes fundamentales del próximo gobierno va a ser cómo va a enfrentar el problema de la deuda, tal como está pasando ahora en Argentina, que están refinanciando inclusive los créditos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hacer una reingeniería global de la deuda, incluyendo la deuda con China, con la ignoración del petróleo, con el Fondo Monetario, porque de lo contrario Ecuador no tendrá salida. Y la variable de la deuda externa es la única salida que le permite al Ecuador tener acceso a liquidez inmediata, o por lo menos no tener obligaciones del orden de 40.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Ecuador y Argentina son un poco como las ovejas negras en materia de temas financieros ante la comunidad internacional. Y a mí me da la impresión que así como Argentina actualmente está diciendo que tiene que renegociar porque no puede pagar, vamos a oír exactamente lo mismo en las próximas semanas y meses por parte del nuevo gobierno ecuatoriano. Doctor, y solamente para cerrar, todos estos fondos que han venido del Fondo Monetario Internacional, ¿dónde están? Porque, o sea, en honor a la verdad, obra pública en estos últimos 4 años, cero. Hay deudas con los municipios por más de 1.000 millones de dólares. Ha habido despidos. No hay para comprar las vacunas pentavalentes para los infantes, o no se hacen los trámites para... ¿Dónde está ese dinero que ha llegado? ¿Es cierto que ha ido a las reservas para tener garantía para pagar deuda? No. Eso se ha utilizado básicamente para pagar deuda, ni siquiera ha ido a la reserva. Por ejemplo, cuando Martínez prepagó los créditos a Goldman Sachs y Credit Suisse, él usó la plata de los organismos financieros internacionales, lo cual es terrible porque estaba prepagando deuda que se vencía el 2022 y 2023. Cuando Martínez pagó al 100% los bonos 2020, que debió haberlos metido en el paquete de la reestructuración, eso era lo lógico, utilizó plata que le llegó de los organismos financieros internacionales. Hizo inclusive pues un rastreo de todos los fondos que habían en las entidades públicas ecuatorianas, un barrido para todas las entidades, diversas instituciones ecuatorianas sin un centavo, porque él privilegió el pago de la deuda justo en medio de la pandemia. Entonces, el gran error de los últimos años, y obviamente hay que centrarlo en los 4 años de Lenín Moreno, que le tocó la época de las vacas flacas, es que se ha recaudado recursos por la vía de impuestos para pagar deuda. Se ha contratado deuda para pagar deuda, pero nada para desarrollo. Y si usted suma lo que gastó el gobierno de Rafael Correa, más lo que gastó el gobierno de Lenín Moreno, 350.000 millones en el primer caso, 150.000 millones en el segundo caso, usted tiene 500.000 millones de dólares que se han gastado en los últimos 14 años. O sea, $500 billion, y usted no ve ninguna obra, pues no hay la famosa supercarretera a Quito a 8 carriles cruzando los Andes o haciendo túneles en ciertas partes de los Andes. No tenemos ninguna obra emblemática que uno pudiera decir, ahí está la plata o parte de la plata de esos 500.000 millones de dólares. Usted tiene toda la razón. Ha habido pues un desperdicio, parte de eso también se ha ido a la corrupción, ya lo hemos analizado, lo ha analizado el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el Ecuador hay una pérdida anual de alrededor de 5.000 millones de dólares por corrupción. Todas estas cosas tiene que enfrentar el nuevo gobierno, vamos a ver de qué manera lo hace. Gracias, Carlos Julio Emanuel, él es miembro del Foro Económico, consultor económico y financiero, miembro del Foro Económico que ha estado con nosotros. Buen día, Carlos Julio, muy amable. Gracias, doctor.